Y está grabando. ¿Ya? Y ahora compartir pantalla. Yo me quedo a mí. Yo creo, a mí me pasa muy fácil, es como fácil, comunidad. No es amigable, ¿no? Pero la peor de todas es la de Meet. No, porque Meet es fácil. La de Google es fácil. La otra es la Teams. Yo la odio. Esa yo la odio. Teams, yo odio Teams. Meet es fácil. ¿Qué te pasa? Alguien que sepa de todo. O sea, de eso. Pero la idea es que no se vea la porque si no la profe no se puede hacer. Pero profe, y en vista, Es lo mismo, es lo mismo. profe, en vista. No, en vista. Quizás lo voy a dejar un poco. Pero si yo estaba con pero si yo no me cambiar. Es cierto. ¿Cómo se va a ver, Scarlett? ¿Bien? ¿Se ve la pantalla completa? Ya está. No, está listo. Y se escucha. Estamos grabando. Ya, ahora sí. Gracias. No hay nadie conectado. ¿Cómo lo digo? Ahí para que se queden todo el rato. ¡Qué bellita! Lo de los mirar. Ya como les decía, yo sé que durante las clases, estas y las que siguen, sobre todo cada quien seguimos las clases juntos, que me vayan diciendo si es que hay alguna parte que en las clases anteriores no se pasó. Como les decía, en el programa, yo vi la clase que me mandó la doctora Alejandra, que vi dos temas que no se pasaron, que era síndrome histérico y reticulocitos. Y yo en esta intenté entre medio meter reticulocitos, pero igual hay partes que quizás no haya pasado y yo no sepa. Ya para que me vayan contando durante el curso. ¿Ya? Bueno, el tema de hoy día son una parte de enfermedades infecciosas, ya que son muchas, pero vamos a partir principalmente arrastrándonos del tema anterior, que era el tema de la anemia. ¿Ya? Aunque yo no me presenté, algo importante. Yo soy médico veterinario hace 2 años, y hace más de 14 años me dedico solamente a medicina felina. Ya, como muchos diplomados nacionales e internacionales, y hace poco, hace como 14 años, tuve la certificación Pastrelli. ¿Ya? Así que cualquier duda de cualquier otra área, igual me pueden preguntar. Y hacer contenido, como les decía, vamos guiarnos como objetivo tema, que fue el tema de anemias, para asociar la anemia infecciosa felina, asociar micoplasma, vamos a ver el tema de la leucemia, el PIF y la paleopenia. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver otras enfermedades también infecciosas. Vamos a partir con la anemia infecciosa asociada a micoplasma. Antiguamente, esta anemia infecciosa se llamaba hemoplasma o hemobartonella. Ya se asociaba como... Se asociaba a otros nombres, ¿ya? Pero en base a los estudios actuales y al tema del laboratorio, se pudo en el fondo diferenciar y poder ver cuál es el nombre más correcto. En una instancia, que fue en el 2002, pasó a llamarse micoplasma, porque se pudo que por laboratorio no se podía cultivar, no tenía una pared celular y aparte tenía mucha esencia de insulina. O sea, era medio complicado englobarla con el nombre de solamente hemobartonella o hemoparásito. El micoplasma es una bacteria que es negativa, es pequeña, tiene atracción por los glóbulos rojos y tiene forma de copo, bacilo o disco. ¿Ya? Este género de los micoplasmas, que son bacterias muy pequeñas, tiene los cuales tiene en el fondo su forma de actuar más rápida es que saliera al glóbulo rojo. ¿Ya? Dentro de la categoría de micoplasmas existentes hay 4. Ya nosotros conocemos más en gatos, por un tema que voy a explicar más adelante, por un tema de exámenes de laboratorio, el micoplasma hemophilus. Ya, pero existe el candidato micoplasma, el micoplasma turicensis y el micoplasma aemotobar. Es el hemopardo, ¿ya? Y claramente la prevalencia mayor es la del micoplasma hemophilus, es que, digamos, es generalmente la única 10. Profe, pero esas 4 afectan a los gatos. Sí, ya. El tema es que, por ejemplo, el
nunca lo puedo decir, al Haemotoparvus, también se asocia a otras especies, al canino y al porcino, ¿ya? Entonces no es quizá únicamente asociado a un hospedero. Entonces, como les decía, el hemofilis que es el más común es el que produce anemia hemolítica de por sí, ya el que en el fondo tiene la acción más aguda, más rápida, y es en el fondo el que es más como patógeno. Tanto en general a la enfermedad clínica por sí sola, ya es el micoplasma que puede producir la anemia hemolítica de manera única. Y es la típica patología del gato que se perdió, volvió y tiene fiebre. Es como lo clásico, ¿ya? De estas propuestas hay un minuto, ya que por sí solo no es capaz de producir anemia hemolítica, siempre se asocia a otra patología de supresión, como por ejemplo la leucemia o alteraciones migratorio-selectivas, ya, o en algunos casos también se ha visto que se ha exacerbado o se ha activado con cuadros de quimioterapia. Y como les decía, la toxicidad de esta bacteria está únicamente dada a aquellas enfermedades concomitantes siempre, no es como por sí solo patógeno. El pluricensis solamente se ha visto que disminuye un poquito el hematocrito, ya también se asocian a enfermedades concomitantes, y finalmente se asocia a otro micoplasma, va asociado al hemominus, ya nunca, estos dos, ya nunca van solos, siempre tienen que ir con alguien más, ya, y este es que en un poco estudios se ha visto que está, aparte del gato, está también en el perro y en cerdos. Ya, este es un gráfico de cómo se ve en el fondo cada tipo de micoplasma, la forma de actuar o la gravedad de actuar después del día de infección. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la flechita más alta está en el micoplasma endothelius. No la mala, sino que la que tiene mayor afectación de la hemoglobina, la que baja más la hemoglobina. ¿Ya? Por ejemplo, acá está el micoplasma mononucleotisansis y es muy poquito lo que tiene el más. A diferencia de hemofilis que prácticamente lo puede bajar ya al 14, al 10, día 10, y el día 20 es como el pico. ¿Cómo es la forma de actuar del micoplasma? Tiene dos formas de actuar, una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. La extravascular está principalmente dada por el hígado del bajo, la médula y el pulmón. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que en el fondo, como se adhieren que el micoplasma sobre la superficie del glóbulo rojo, el organismo lo detecta y lo destruye. ¿De dónde lo destruye? En vaso o en hígado. Esa es la hemólisis extravascular. Y la hemólisis intravascular es una reacción de complemento, y como el glóbulo rojo es parasitado por esta bacteria sobre la superficie, ya baja la vida media del glóbulo rojo de por sí, y cuando ya llega al vaso, ya es destruido inmediatamente. ¿Ya? Y muchas veces, antes de llegar al vaso, este glóbulo rojo, por su fragilidad en la pared, llega a romperse antes. Entonces, hay una destrucción de ataque del sistema inmune o una destrucción con la fragilidad que se produce, una fragilidad que se produce por el glóbulo rojo en sí, producto de este parásito que es la bacteria micoplasma. ¿Cómo es la transmisión del micoplasma? Ya, acá es súper controversial, que hay varios estudios que tienen una cosa y otros que pasan otra. Antiguamente se decía que los artrópodos, la pulga, era como la que se caracterizaba la pulga como el principal microorganismo, que supuestamente la pulga contenía la bacteria, que la pulga defecaba sobre el gatito, que después se rascaba, o se rascaba y quedaba la teca de la pulga entre la uña, después se lavaba y sería vía digestiva, este micoplasma, que pasaba al sistema digestivo y después pasaba a la sangre. Esa es la teoría que existió por años. Ahora, actualmente se ha visto que hay más teorías, y incluso esa teoría de la pulga puede que no sea 100% real. Ya está el contacto directo. Ya muchas veces se ha escrito que el contacto directo asociado a saliva, a secreciones, puede también contener micoplasma. Y hay una parte importante que es la parte de madre a cachorro, ¿ya? La parte asociada a la vía transplacentaria, ¿ya? No tanto en el tema de la leche, pero sí en la gestación más que nada. Ahí se describe que vía sanguínea, si la madre es portadora, puede transmitir el micoplasma a sus gatitos. Y el tema muy controversial, el tema de las transfusiones, que realmente si uno transfunde sangre de un gatito positivo o portador de micoplasma a uno que no es, lo va a contagiar. ¿Ya? ¿Cómo actúa el daño que hace el micoplasma? ¿Ya?
como les dije, esa hemólisis hace una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. ¿Ya? El hemólisis extravascular solamente daña la vida media del glóbulo rojo al hacer una tranquilidad de la pared del glóbulo rojo. ¿Ya? Y disminuye su vida media. ¿Ya? Al mismo tiempo, al llegar este glóbulo rojo con el micoplasma sobre la superficie, es captado por el sistema y es distribuido el glóbulo rojo en el bajo. ¿Ya? Y muchas veces también hay una exposición de antígenos que actúan frente a este glóbulo rojo extraño y prácticamente lo atacan y lo destruyen. Tenemos una acción del bajo como filtro y una acción también del mismo sistema inmune que puede destruir ese glóbulo rojo y atacarlo. ¿Cómo es la fase del micoplasma? Ya, bueno, son 4 fases. Una en el fondo es la última que queda como portador. La fase preparasítica, perdón, dura entre 2 a 34 días, como ya les mostré en el gráfico anterior. Generalmente es entre el día 10 al día 14 su máximo pic de generar como daño a nivel del hematocrito. Pero el cuadro en sí, un paciente que, por ejemplo, tiene muy buen sistema inmune, puede durar incluso 34 días. O sea, un paciente que se perdió hace un mes después puede efectivamente salir de micoplasma y que haya estado todo este mes como luchando contra no la no activación. ¿Ya? Después está la fase aguda, que es cuando produce el mayor signo clínico, que principalmente se multiplica demasiado, ya el sistema inmune no logra controlarlo y tiene fluctuaciones, ¿ya? Y la fase de recuperación, que es cuando se puede aumentar en sangre y hay una recuperación de hematocrito. Y está la última fase, que es la indicador, que cuando ya generalmente son gatos sin signos clínicos, un hematocrito casi normal, ¿ya? Pero que si tomo un examen lo puede caer en la sangre. Ya, los signos clínicos son muchos y son muy, muy variados. Ya se fijan, son bastante inespecíficos. Tengo salida de la mucosa, puede ser muchas cosas. Letargia, anorexia, pérdida de peso, depresión, poco de dilatación, ictericia, un hígado, como les decía, grande o con un vaso grande, fiebre, hipotermia. El caso de hipotermia es cuando el gato llega chequeado, llega descompensado. Taquicardia, asociado también al tema de la anemia, soplos y taquipnea. Todo esto tiene la clínica y la gravedad de estos signos clínicos van a ser de acuerdo, la variación depende del estado inmunológico del paciente y si tiene alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, el virus de la leucemia, ¿ya? Y, como le dije también anteriormente, la especie de micoplasma que está actuando. El micoplasma hemophilus es más común, aparte el más agresivo, ¿ya? Y importante siempre considerar las fluctuaciones que tiene el micoplasma en los gatos. Puede que un paciente esté bien en un momento, se trate y puede que se reactive en un tiempo después y haga la enfermedad incluso más grave que la vez anterior. Los signos clínicos, como le dije, van a ser de acuerdo a cada tipo de micoplasma y al estado del paciente, pero el Hemophilus genera un VGA mucho, mucho más bajo que los otros, incluso un 15%. Está asociado más a animales jóvenes. Generalmente puedo notar ese otro micoplasma, pero no me gusta la asociación con otros. ¿Ya? Y la coinfección con el PIF, con la leucemia, con la insuficiencia, Bartonella, cuadros de quimioterapia, agravan mucho más el tema del micoplasma hemophilus. En caso de los portadores crónicos, donde solamente permanece el micoplasma escondido en los órganos. Por eso muchas veces los exámenes uno tiende a asociar que son negativos cuando no lo son, ¿ya? Tienen una multiplicación muy rápida, por tanto puede estar como portador asintomático escondido en un órgano y se puede multiplicar en 1 o 2 días y generar la enfermedad completa, ¿ya? Lo que les mencioné antes, el tema de transfusión. Ojo con el tema de las transfusiones en pacientes que están positivos de micoplasma, porque en teoría ellos necesitan ser donantes. Y es súper importante poder hacer un PCR, no un frotis de micoplasma antes de transfundir sangre. Disculpe. Entonces, cuando un gato sale positivo micoplasma, se enseñan los exámenes como para ver que la enfermedad se vaya, pueden ser un falso negativo, por decirlo así. Es que depende de qué examen, y eso vamos a poner los exámenes. Hay exámenes que no son tan sensibles y en el fondo no te dan mucha seguridad del resultado. ¿Ya? Por ejemplo, la sensibilidad de la citología, que el famoso frotis que nosotros conocemos, ¿ya? Es bastante baja la sensibilidad. Y la sensibilidad es buena, pero tampoco nos da la seguridad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo un frotis y veo micoplasma, hay micoplasma. Pero si hago un frotis y no hay micoplasma, no quiere decir que no haya. Entonces, muchas veces en el transcurso de la enfermedad, para ver el tema de la recuperación,
se ocupan los citológicos, los protis para diagnosticar o descartar la enfermedad, y no es correcto. Ya, entonces puede que tú tengas la mala suerte de que somos la muestra de sangre en ese mismo glóbulo rojo de que no había micoplasma. ¿Ya? Y en una, creo que en una citología de médula ósea. Es como similar. De hecho, lo que es el gold estándar siempre es el PCR, incluso PCR de médula ósea. Ya, eso es como lo mejor. Ya, eso es el PCR, el gold estándar, y lo que busca el PCR es el cambio somal 16F del micoplasma, que es lo que debe detectar. ¿Ya? Ahora, ojo, porque nosotros acá en Chile no tenemos la facilidad de hacer PCR. Uno, por un tema de costo, que es mucho más caro, ¿ya? No todos los gobiernos hacen PCR. Y lo otro que es importante es que hay un PCR cuantitativo y un PCR cualitativo. El PCR que se tiende a hacer en los laboratorios es el PCR cualitativo. Entonces, volvemos a lo mismo. Me dice el PCR, sí, está la enfermedad, pero ¿cuánto? Si hay un micoplasma, hay 10 micoplasmas, hay 10.000 micoplasmas, esa es la diferencia. Y eso en el fondo lo que me guía también un PCR cuantitativo es ver en el fondo la evolución de la enfermedad. Yo tengo inicialmente la enfermedad, por decir algo, 10 micoplasmas, esperaría en la recuperación de tener 5 o 6 o menos. Pero si tengo más, claramente no estoy llegando a un número objetivo. La aglucinación es una aproximación diagnosticada, pero no es 100% fidedigna ni real para el micoplasma. ¿Por qué? Porque puede también producirse por cualquier causa de crisis hemolítica. ¿Ya? Entonces la aglucinación, poner una gotita en un portaobjetos y mirar el microscopio. ¿Ya? El test de Combs también muchas veces puede ir asociado a enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces tampoco tiene una representatividad muy buena para el micoplasma. Y alteraciones asociadas al hemograma y el perfil bioquímico. Por ejemplo, ¿qué se ve en una citología o un frotis? Ya van a ver los micoplasmas y se ven, no sé si lo que pero bueno, el micoplasma en el fondo lo que hace es que pone como moradito el glóbulo rojo. Es como una manchita, este es el micoplasma. ¿Ya? Esos puntitos así son los micoplasmas. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una muestra y lo tomo de aquí hasta allá, digo, no hay micoplasma, pero nunca es así. Y era que también depende de la expertise del que hace el microscopio, lo puedo confundir con cuerpos de yogur y eso se llama generalmente, por ejemplo, intoxicaciones con cebolla. Entonces, tampoco me da la certeza de que el lo vea tenga la experiencia para diferenciar esto de un micoplasma. Si ustedes fijan, son muy similares. Claro, puede ser más redondito, pero hay micoplasmas que son del mismo color y la misma intensidad. ¿Ya? Entonces, el frutis, como le digo, puede servir, pero no una forma 100% diagnóstica. ¿Ya? Para hacer la aglutinación, otra cosa importante del frotis, que es súper importante que la muestra se tome directamente, saque de la yugular o de la arenita y se ponga en el portaobjetos, ¿ya? Nos sirve sacar la sangre del hemograma, nos sirve poner la sangre del hemograma y sacar la gotita y extenderla, ¿ya? Porque en el tubito generalmente el micoplasma se suelta del glóbulo rojo. Entonces muchas veces puedo tomar un frotis que no parezca solamente porque el tubo fue hemophilizado con el tipo 1. ¿Ya? Y para la aglutinación es lo mismo. Ya le quizás sangre directamente, se pone finalmente una gota de suero muchas veces y se esparce para poder visualizar. ¿Cómo se hace la aglutinación? De esta forma. Que es una sangre no tan aglutinada, muy aglutinada. Y nosotros solamente nos dice que hay una reacción de hemólisis intravascular. Nada más, que puede ser como otras causas, pero uno lo asocia generalmente a un paciente con psicología similar. Ya, y este es el tema que les mencionaba del tema del PCR, ¿ya? Porque el PCR es el gol estándar, pero sería el que tuviese el PCR cuantitativo, ¿ya? Se supone que hay un laboratorio que es en Concepción el que lo hace, los que están acá en Santiago, que yo tengo entendido, están cualitativo. Entonces no me puede decir cuántas copias de micoplasma hay en cierta cantidad de tiempo, porque no me deja tampoco hacer un pronóstico, una evolución de la enfermedad. ¿Qué vemos en el frotis? Cuando es claramente una persona que es experta al microscopio, vamos a ver glóbulos rojos de diferente tamaño, diferente coloración y reticulocitos. Si ustedes se recuerdan, es el precursor del glóbulo rojo. En la serie roja va a haber anemia regenerativa, ¿ya? Pero ojo, porque muchas veces si yo tomo el examen en un paciente que está recién cursando con la enfermedad, la anemia va a ser no regenerativa. Y me voy a asustar y voy a pensar, oh, tiene un problema quizás en la médula ósea, tiene un problema de aplasia medular,
Y no, hay que esperar que en el fondo haya una respuesta del sistema inmune de la médula ósea, se da más o menos por 3 a 5 días. ¿Ya? Puede también que se encuentren glóbulos rojos más grandes, la macrocítica, pero es por diferenciar también en otras patologías. En gatos, eso pasa generalmente en pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? O pacientes con leucemia que tienen glóbulos rojos un poquito más grandes. Entonces siempre asociado a la clínica del paciente, ¿ya? Y puede haber también glóbulos rojos más pequeñitos o con el tamaño más pálidos o con el normal. En la serie blanca vamos a ver neutrofilia, ya asociado a una infección, ya inmunostosis por el tema de la destrucción del glóbulo rojo y de un proceso que en el fondo se basa en crónico. En el perfil químico vamos a ver aumento de las proteínas totales, ya aumenta la bilirrubina y aumenta la enzima hepática. Las enzimas hepáticas aumentan principalmente por hipoxia del hígado. Ya el hígado en el fondo, uno de los elementos más importantes con los que puede trabajar, ya que tiene que trabajar, es el tema de la hemoglobina y el oxígeno. Un hígado con un paciente con bajo hematocrítico, bajo hemoglobina, va a hacer que el hígado empiece a afectarse, a agrandarse y aumentar la enzima hepática. Y al mismo tiempo, la bilirrubina en exceso también va a ser una sobrecarga para el hígado. Vamos a introducir muy brevemente el tema de los reticulocitos, ¿ya? Estos glóbulos rojos inmaduros que en el fondo nos indican si es que la anemia es regenerativa o no regenerativa. ¿Cómo se ve finalmente? Hay laboratorios que en el fondo, el detalle del glóbulo rojo, por el hemograma, salen reticulocitos y porcentaje. Pero yo creo que han visto uno o dos en Santiago que más es la subdivisión de qué tipo de glóbulo rojo reticulocito es, ¿ya? Si es que no lo hay, tienen que ustedes hacerlo, ¿ya? Parece que ese valor es real o no. ¿Cómo se hace? Se toma una muestra de sangre, ¿ya? Del tubo del hemograma, un ml, se pone en un tubo de hemograma junto a hacer un ml de azul de metileno, se mezclan, ¿ya? Y se hace un frotis, se deja secar y se observa. Y se contabiliza en ese campo cuántos glóbulos rojos de reticulocitos hay. Entonces aquí se hace la subdivisión, los agregados y los puntillados. Los agregados son los primeros que ocurren como respuesta medular. Ocurre generalmente en los primeros 5 días y es como la principal respuesta de la médula ósea y qué tan buena es la respuesta y qué tan eficiente es la respuesta que tiene. ¿Ya? Estos, cuando pasan en el tiempo, ya se transforman a la parte más madura de los reticulocitos, que son los puntillados. ¿Ya? Y eso ya a los 14 días. O sea, es como lo que ustedes me entiendan. Primero está el agregado, el puntillado, y después pasa al glóbulo rojo maduro. Esa es como la secuencia. Y se demora más o menos 21 días en que permanece en circulación hasta volverse maduro, ¿ya? Y si hay solamente puntillados y no tengo agregados, quiere decir que la respuesta de la médula está bastante lenta, no está siendo eficiente, y solamente en el fondo tengo puntillados maduros de la formación anterior, no de los que están como primera respuesta a la médula. ¿Cómo se calcula? Esta es una fórmula en el fondo que es aproximada y se ve el porcentaje de reticulocitos agregados por el repuesto total de glóbulos rojos en el hemograma, ¿ya? En base a eso se puede ver si es que en esta fórmula, ¿qué tal es la respuesta? Si es leve, moderada, marcada o no hay respuesta. Y recién ahí se puede ver si es que efectivamente la anemia tiene respuesta o no tiene respuesta, ¿ya? En una normalidad, en un gato sano, ya lo que tiene como valor es un 0,4%. Y es como un paciente sano con una buena respuesta. Por eso nunca ven el valor absoluto de los reticulocitos. ¿Cuál es el tratamiento? Ya, acá también hay varias opciones, ¿ya? Y en la práctica no todas funcionan y no todas funcionan igual en cada paciente, ¿ya? Es como con el estándar ocupar la doxiciclina, ¿ya? Ahora ojo que la doxiciclina tiene varios laboratorios y varias presentaciones. La esofagitis, como ustedes saben, en gatos es muy controversial el tema del uso por el riesgo de esofagitis, que es el famoso Romaxan, ¿ya? O el doximicin. Ahora se ha visto que el apellido de la doxiciclina, si dice toxina iclato o biclato, es la mayor eficacia que tiene en el micoplasma. Y esto mucha gente me dice, pero doctora, yo compré doximicin y mi gato no responde al tratamiento. Y después ya cambiamos Romaxan. Y sí funciona mucho mejor. Porque son en el fondo el mismo principio activo, solamente por el apellido de la doxiciclina.
¿ya? Eso también es una variación importante en cada gato, ¿ya? Ojo también en ranurar bien la pastilla, porque si la pastilla no tiene la granulación perfecta para poder ser partida, esta fracción, al administrar al gato, no va a ser quizás muchas veces la correcta y puede que esté sobre dosificando o dosificando. Y también puede llegar a un tema de respuesta a tratamiento. ¿Ya? El tratamiento con ciclina, como les decía, es largo, ¿ya? Es al menos por 6 semanas. No, es al menos por 21 días y puede ser incluso por hasta 6 semanas, ¿ya? Y siempre darle la precaución a los tutores que tienen que siempre dar o comida húmeda luego de administrar la pastilla o darlo con comida húmeda, ¿ya? Pero que no pase solo sin nada, producir esofagitis espiral y gato va a tener más dolor al comer por esofagitis que por el mismo decaimiento del micoplasma. También tiene algunas partes que el enrofloxacino también puede funcionar. Supone que está contraindicado el enrofloxacino gatos por el tema de problemas oculares, pero también se ha visto que el enrofloxacino de la marca Valtril ya es un poco más seguro, ¿ya? Y siempre asociar el enrofloxacino a revisar el fondo de ojo, principal esto para ver si tuvo efectivamente algún efecto secundario. También está el prodofloxacino y el matofloxacino, ya como medicamentos de nueva generación. Y siempre, como les decía, es por mucho tiempo. El Imidocar y es lo que menos yo he visto que se ha usado. Generalmente se usa mucho en términos como de medicamentos de uso comercial. El Ronaxan y ahora se está usando mucho el Venaflox. Son como los que más se usan. Ahora, otra pregunta importante, el tema de los corticoides. ¿Se usa o no se usa? Pasa que muchas veces tengo pacientes con leucemia, por ejemplo, y micoplasma. ¿Qué hacer en ese caso? Si tiene micoplasma y leucemia, ¿le dan corticoides? No, Ya, esa es una opción. ¿Otra opinión? Ya. Yo no lo haría. En dosis más pequeñas a lo mejor para no deprimir tanto, pero sí mantener una dosis. Ya. No sé, pienso. El uso de corticoides en micoplasma es muy controversial. Algunos indican que no, otros indican que sí. ¿Ya? Ahí también volvemos al mismo tema de lo que se ve en la clínica. Si es un paciente que solamente tiene micoplasma y no hay ninguna otra patología asociada, de por sí solo yo puedo usar solamente Ronaxan o Veraflox y va a andar bien. ¿Ya? Y quizás sea solamente suficiente eso y nada más. Si ahora la crisis hemolítica quiere decir que su sistema inmune no está haciendo óptimo y el micoplasma está actuando de sobremanera, tengo que tener el sistema inmune para que en el fondo ayude un poco, porque en el fondo es una crisis hemolítica. Aquí hay dos factores del sistema inmune. Tienen que pensar que, por un lado, el sistema inmune dejó que el micoplasma se exacerbara y se multiplicara muchas veces, pero al mismo tiempo el sistema inmune es el que reacciona en matar ese glóbulo rojo con el micoplasma. Entonces tenemos dos acciones. Tenemos una acción buena y una acción mala. Y claramente cuando una corticoide uno dice que solamente tengas esta acción. Entonces lo que se hace en ese caso es que el paciente está con crisis hemolítica, está en el fondo en estado comprometido, se ocupa prednisona. Me parece que los gatos no pueden usar prednisona, no tienen enzima para conjugar, se demora mucho más el proceso. Se ocupa prednisona a 2 miligramos por kilo cada 12 horas, y si no está hospitalizado, se ocupa dexametasona, a 0,5 a 1 miligramo cada 12 horas aproximadamente. ¿Ya? En casos aún más severos, pacientes con crisis hemolítica aún más severa y hospitalizados con compromiso ya mayor, se ocupa transfusión y con oxigenoterapia. ¿Ya? La transfusión siempre recuerden que tienen que purificar al paciente antes. ¿Ya? Purificarlo, y luego tienen grupo A, B y AB. ¿Ya? El grupo A es el más común, el grupo B es el más difícil de encontrar y el grupo AB es bastante extraño tenerlo. Pero un paciente A no puede recibir sangre por nada del mundo. ¿Ya? El paciente AB se supone que puede recibir de las dos, pero siempre se ha visto que cuando recibe el paciente AB sangre B, igual hay una reacción severa. O sea, al final lo más seguro es que se pueda confundir A. ¿Ya? Y casi que el tipo B de sangre en gato es como la sangre azul del gato que se llama. ¿Cómo se monitorea? Ya, acá también es importante. Siempre, como yo les decía, ojalá hacer el tema del control por PCR, ¿ya? Y con hemograma, para decir que efectivamente el hematocrito subió o no subió. Tiene que ser el PCR al que en cierto tratamiento de al menos los 21 días, ¿ya? Si es negativo estamos hablando de PCR, ¿ya? Estamos hablando del tema ideal de un PCR cuantitativo, ¿ya? Si el PCR es negativo,
quiere decir que el paciente logró eliminar el parásito por esa vez, y el parásito no está en la sangre y puedo ordenar el medicamento. Si hago el tratamiento y hago el PCR, y no está negativo el PCR, tengo que seguir con el tratamiento y volver a repetirlo cuando finalice la segunda etapa de tratamiento. Si el VGA está igual o peor, tengo que añadir otro medicamento o cambiarlo, ¿ya? Actualmente he visto mucho y ha funcionado también en pacientes que, por ejemplo, se les da doxiciclina por más o menos 21 días, un mes, no hay respuesta, el paciente sigue estable pero con el VGA bajito, y se añade simultáneamente Veraflox. Y han tenido mucho más rápida la respuesta, ¿ya? Entonces acá se escribe claro, o combinar con otro antibiótico, ¿ya? O cambiar incluso de marca, como les mencionaba, con el uso de doximicina, Ronaxan, a veces lo mismo hace algún cambio, ¿ya? Y volver a repetir, o sea, otra vez esa tercera etapa de tratamiento, el PCR. Si aún así no se negativiza, ¿ya? Podemos dar el uso del PCR por mucho más tiempo, con el micoplasma por mucho más tiempo y empezar a usar ciertas causas inmunosupresoras puede ver para que el micoplasma no sea tan difícil de tratar. Ahora, otra cosa importante que olvidé mencionarles, acá en Chile es difícil también diferenciar qué tipo de micoplasma hay. Ya generalmente uno busca en el PCR el micoplasma hemophilus. Pero, como también mencioné antes, puede haber incluso dos micoplasmas. Entonces, si esté tratando, por ejemplo, uno y el otro no está respondiendo. ¿Ya? También eso es importante. Y hay gatos, ya también les va a pasar en algún futuro, que encuentran la anemia casi accidental por micoplasma. Se dicen, ¿qué hago? Si el paciente, por ejemplo, llegó por, no sé, fiebre porque tenía un complejo respiratorio, y extrañamente, aparte de casualidad, y se empezó a micoplasma y encontró un micoplasma, ¿lo trato o no lo trato? ¿Ya? Hay que ver, ¿ya? Porque el paciente con la enfermedad activa se tiene que tratar, sí o sí, ¿ya? Pero ese paciente que es portador del micoplasma, que no tiene la enfermedad activa, puede dar un grupo activar igual. Y puede que yo dé el tratamiento igual por los 21 días y eso no me asegura que eliminó el micoplasma. Entonces, cuando es como hacer tratamiento a ciegas, ¿ya? De ahí queda sí o sí a criterio de ustedes qué prefieren hacer. Que es importante que puedan diferenciar de patologías similares que producen el mismo cuadro y no se tengan la misma signología. Todas las enzimas hemolíticas y inmunidad primaria y secundaria, ¿ya? Las hemólisis por causas muy inmunizadas. Y la asociada, por ejemplo, a la vasculitis. Hay una, la doctora no sé si les pasó a Alejandra, las causas de anemia, por ejemplo, de origen nutricional, de origen inflamatorio. Y estas también son causas de anemias y que también tienen que ser descartadas como diagnóstico diferencial de la asociación del micoplasma. ¿Ya? El virus de la leucemia, el virus de inmunodeficiencia, Babesia y otros tipos de parásitos también pueden producir anemia hemolítica, ¿ya? Pues tienen que ser también diferenciadores de cuál es la causa de la anemia en sí, ¿ya? Y intoxicaciones, como les decía, paracetamol, cebolla, el tema de una diabetes descompensada, un hipertiroidismo también puede producir algún grado de baja de hemoglobina, ¿ya? Y la hipofosfatemia en gatos se describe como una de las causas de anemia, ¿ya? Un problema muchas veces de absorción o nutricional. Y esto es como ya una vuelta muy rápida al tema del libro rojo, pero sabéis que por esas causas de una mala nutrición ya puede llevar a un grado de anemia en gatos sin una causa aparente. Ya, hasta ahora, ¿alguna duda? Oh. La porción de examen de Sí, entonces estamos todos. muy bien. Sí. Ya, no se puede seguir con leucemia. Vamos a hacer leucemia y hacemos una pausa. ¿Ya? La leucemia felina, ya puse esta foto. La leucemia felina es la enfermedad de los gatos amistosos, ya, de los gatos cariñosos entre ellos. El virus de la leucemia felina es un virus de la familia Retrovirinae, el gamma retrovirus, que tiene múltiples lipídica, ¿ya? Y posee 3 genes en su composición. Cada gen tiene una función específica en esta transcripción, ¿ya? El gen GAP, el gen M y el gen POL, ¿ya? Ahora, ese es el tema de su envoltura lipoproteica que tiene esta composición.
Y al mismo tiempo, en su composición, en su matriz interna, tiene otra composición que es la proteína GP70, ya que forma a su vez los cuatro subgrupos de la leucemia, ¿ya? Y cada uno tiene diferente infectividad. Proteína P27, ¿ya? Que es como la que genera en el fondo la acción de detección para los test, ¿ya? Que es la que es en el fondo el antígeno en los exámenes de sangre, ¿ya? La proteína P15, que son mediadores de la anemia por sí sola y de la inmunodeficiencia, que es la forma que tiene una de la leucemia felina, y el antígeno FOCMA, ya que no es una parte del virus en sí, pero es algo como que se forma en su alrededor de células infectadas, ¿ya? Es como los amiguitos que tiene al lado, ya que muchas veces al desarrollar anticuerpos anti-FOCMA pueden generarse como algunos sectores del cuerpo tumores. Y como les decía, están los cuatro subgrupos, el A, B, C y D. ¿Cómo es el tema de la leucemia? ¿Ya? A ver, esto inicialmente es como muy complejo de entender en un inicio, pero después como que cuando uno ve los dibujitos como que se pueden entender más. Este es el tipo de la leucemia y esta es un linfocito. Ya ellos, en fondo, su huésped es el linfocito. Este es el tipo de la leucemia que tiene esta composición que les decía de la cápsula, de estas proteínas, que hace que saca de su interior una hebra de RNA, ¿ya? Y una enzima que es la transcriptasa reversa. Y lo que hace es que se pone sobre el linfocito que es su célula huésped, ¿ya? Con su sistema de fondo de infección ingresa al genoma de la célula huésped y lo que hace es otorgarle a esta célula huésped la transcriptasa reversa y el ARN. ¿Para qué? Para que la célula hospedera ya ocupe ocupe la matriz, pero en base al ARN del virus de la leucemia y lo transforme en ADN. Y así este virus va a ser replicado en este linfocito con la información del ARN que ingresó por la leucemia y el ADN que lo replicó. ¿Se entiende? Sí. Igual es que es un medio rodado, por eso les pregunto. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿cuál es la transcripción asociado a la enzima de transcripción reversa y la hebra de ARN del virus? Y acá está introduciéndose en el fondo a la célula huésped. Siempre tienen que recordar que el ARN es primero que el ADN. Entonces, cuando el virus de la leucemia ingresa el virus a la parte de ARN, va a requerir sí o sí multiplicación para llegar al ADN. ¿Ya? Es como que yo doy una mano y me pide la otra mano para hacer el trabajo. ¿Ya? ¿Cómo en el fondo se va depositando sobre la célula huésped? Principalmente por estos mismos antígenos que se llaman FODMAP, que yo les decía anteriormente. Se va depositando y va entrando, se va como adhiriendo para que finalmente pueda ingresar a la célula. ¿Y cuál es el objetivo? El núcleo de la célula huésped. ¿Cómo se transmite la leucemia? Ya, también esto ha sido muy controversial porque uno siempre lo asocia al tema de las secreciones. ¿Ya? El lugar que más se concentra en el cuerpo del gato es en la saliva. También en las heces y en la orina, pero una mayor cantidad en orina. ¿Ya? El acicalamiento asociado a la saliva, transplacentaria asociado también a la misma alimentación, en el calostro y la leche, después voy a explicar por qué no el calostro y la leche, en sangre con infección y las últimas transfusiones, y se describe que también veneria, pero no está en el fondo al 100% comprobado y se cree que generalmente es de uso como más investigación. Ya, entonces, ¿cómo pasa acá? El gato, que es el fondo positivo al virus de la leucemia, contagia ya sea por saliva, iatrogénicos, o también se describe que es por las pulgas, que no está 100% comprobado, ya al virus no negativo. ¿Ya? Este paciente que es no negativo y que se está infectando tiene dos opciones. O que se infecte y desarrolle la enfermedad, que es como el que tiene tipo de fases de la enfermedad, o que el gato tenga tan buen sistema inmune y pueda eliminar la enfermedad. Esa es la infección abortiva. Este gato, que es el que contagió al gato 2, ¿ya? Sí o sí, para ser infectante, tiene que tener la infección progresiva. ¿Ya? El tener infección progresiva va a transmitir la vía vertical, que sea en útero, en el parto, en el calostro de la leche. Una cosa
importante es el tema de la prevalencia. Ya se ha visto que Chile es uno de los países de Latinoamérica que más leucemia tiene asociado a la mala tenencia responsable que hay. Ya, mientras mejor tenencia responsable haya, más baja la incidencia de leucemia. ¿Ya? Importante, y que para que tú también lo tengas súper presente, me ha tocado mucho ver en clínicas veterinarias que, por ejemplo, hay un perito que es positivo a leucemia, o sea, por ejemplo, por, no sé, por enfermedad renal, por fiebre, causa diferente, pero por ser positivo a leucemia está en el hospital infeccioso. ¿Ya? Es muy importante que el virus de la leucemia no quede en el ambiente, es muy sensible el ambiente, dura muy pocas horas. ¿Ya? Y es muy fácil de matarlo con desinfectantes habituales. ¿Ya? Esta es una enfermedad que afecta principalmente a gatos jóvenes de 1 a 6 años y los gatos de los 4 años hacia abajo son los más susceptibles. ¿Por qué? El sistema inmune en el fondo es más inmaduro. ¿Ya? Sobre los 4 años es más difícil que un gato pueda contagiarse de leucemia, no es imposible, pero es más difícil. Y se dice que hay una mayor probabilidad de machos a hembras positivas a leucemia. Porque es escrito que antes se cree que los machos son más buenos para pelear. ¿Ya? Y por el tema de las secreciones puede contagiarse más fácilmente. ¿Ya? Hay más prevalencia en galerías de refugio y en gatos abandonados, y pueden ser la patología de los gatos amistosos, ya que son gatos que están se y se lavan, y al hacer esta actividad social entre ellos se contagian. ¿Ya? Otra cosa importante es que es importante la cantidad de carga viral para contagiar un gato. ¿Ya? No es solamente que el gato estornude, por ejemplo, o le toque la nariz al otro gato. No, lleva mucha más necesidad de una carga más importante. ¿Ya? Yo me acuerdo que años atrás estaba haciendo un diplomado, si conocen a la doctora Marisa Palmero. Bueno, es una especialista en enfermedades infecciosas de España. Y tiempo atrás, y en otra charla acá en Chile, sé que nosotros como veterinarios teníamos que nosotros vacunar sí o sí a nuestros gatos porque nosotros podíamos contagiar el virus de la leucemia. Y yo quedé súper traumada, ¿y cómo yo voy a contagiar a mis gatos si yo tengo muy buena higiene con mis manos, con mi ropa? Y le pregunté a esta doctora que se dedica a leucemias felinas, y me decía que es tanta la carga viral que se requiere para contagiar a un gato, yo debiese, para, por ejemplo, contagiar a un gato, uno al lado de un hospital, por ejemplo, debiese tomar al gato, sacar la saliva y de la misma saliva metérsela en un segundo a la boca del otro gato. Pero así mucha saliva. O sea, me dijo, nadie en su sano juicio claramente hace eso. Entonces, la infección intrahospitalaria de leucemia es muy difícil. ¿Ya? Y al mismo tiempo es muy difícil que nosotros como tutores contagiemos a nuestros gatos. Ya, en nuestro mismo trabajo. Entre que salga de la clínica y llegue a la casa. Exactamente. ¿Ya? Y lo que es también importante la carga viral, o sea, no es suficiente que un gato me estornude, yo ir con mi ropa y contagiar a mi gato. ¿Ya? Entonces hubo una alarma, una mala alarma hace años atrás acá en Chile, de que teníamos que vacunar a todos los gatos de pacientes, no, a todos los gatos de veterinarios. ¿Ya? Eso significa, o sea, se tiene que vacunar en el estricto rigor de que sean expuestos al virus. Pero hay que ser consciente de cuál es el tema de la exposición. ¿Ya? Profe, pero hay malas praxis, por ejemplo, cuando se reutilizan fibra. Es que sea un tema como de transfusión, claro, pero ahora estamos pensando en una clínica porque, por ejemplo, muchas veces me dicen, pero doctora, el tema de los platos. Sí, el tema de los platos es un tema. Se encaja también en platos, pero ahora pensando en un ambiente, en un hospital felino de normas básicas, cada gato, sea positivo a una leucemia, tiene que tener su plato de comida, marcado con su caja de arena, independiente de lo que tenga. Entonces no debes hacer un manejo distinto por ser ese gato de leucemia. ¿Ya? Y yo también he visto que cuando el hospital infecciosos de gatos son mucho menos comunes que los hospitales infecciosos de perros. ¿Ya? Que muchas veces este gato positivo a leucemia lo ponen más encima en un hospital infeccioso canino. Y esto lo voy a explicar, pero este virus de la leucemia baja aún más la inmunidad y se puede contagiar de cosas que el perro le puede contagiar al gato. Entonces, no, es mucho más dañino. Eso sí se lo Es muy importante. Y créanme que hay muchos colegas que no lo saben. Es que de hecho una vez yo escuché que decían que los gatos se podían dejar con los perros infecciosos y después tuve en otra charla y le pregunté a la doctora y me dijo que no porque la paz le tenía una vez y después lo mismo en inmune fue como que me quedó súper claro, pero sí lo dice y lo dice. Yo, como les digo, tengo colegas dentistas en mi trabajo que hasta el día de hoy dejan a los gatos leucémicos en el hospital de verdad. Sí, y así. Cualquier cosa se expresa y se enferma de todo.
Yo me y todo el hospital infeccioso para que esté como es como el hospital infeccioso. Y ahí es como todo el infeccioso mantuvo. Exactamente. Y después se pueden dar cuenta que muchas veces los hospitales, estoy peleando otra cosa, pero el hospital infeccioso de perros, por ejemplo, el virus del parto dura 6 meses en el ambiente. Y la desinfección que hacen tampoco es tan buena, tendrían que flamear prácticamente para que se mate el virus. Pocos lugares lo hacen. Pocos. Hay lugares que lo hacen. En las fases de la leucemia, como les dije, hay etapas, ¿ya? Asumiendo que el paciente fue infectado de la leucemia, el principal lugar donde entra es la replicación en orofaringe y linfonodos, asumiendo que la mayoría de las veces entra por contacto oronasal, ¿ya? Orofaringe y linfonodos. Esta es la primera fase. La segunda fase es cuando este virus de la orofaringe y los linfonodos ya multiplicados se empieza a diseminar y forma la epidemia primaria, ¿ya? Pasa a la tercera fase que es la infección, ¿ya? Que es la infección en sí del paciente ya contagiado del virus de la leucemia. Y en este caso pueden pasar 14 días. Y es acá donde finalmente la televisa, que es el efecto rápido, puede salir positivo. Ahora, ojo que hay diferentes también test, ¿ya? Yo no lo puse en la presentación, pero se lo voy a mencionar. Hay diferentes test de diagnóstico de la leucemia. Está el test de inmunocromatografía, que es donde ustedes ponen gotitas de sangre y marca líneas, como un test de embarazo. ¿Ya? Y está el test de ELISA, que es el SNAP de IPEX, ¿ya? Y está el PCR, ¿ya? Entre lo más fidedigno siempre va a ser el PCR y en segunda opción es el ELISA. La inmunocromatografía actualmente se considera como cero valor, ¿ya? Entonces ni siquiera se las puse ahí, pero para que después lo tengan en consideración. SNI. ¿Ya? Después les voy a explicar por qué, pero en el fondo es porque requiere mucha manipulación y hay mucha manipulación hay mucho margen de error. ¿Ya? En esta fase 3, que es la infección, vamos a tener tres opciones, que ahí se las voy a explicar. Pero si este virus sigue, ya, al fondo, a la epidemia progresiva, pasa a la fase 4, que ya se replica en la ósea, y eso le deteriora el sistema gastrointestinal. Hígado, vaso, estómago, muchas veces intestino. Sigue su curso, sigue la replicación en la médula ósea, y pasa a la epidemia secundaria periférica, ya, que pasa a lugares muy específicos. Por ejemplo, vejiga, glándula mamaria, ¿ya? Incluso hay asociaciones del virus de la leucemia en piel, asociaciones hematológicas asociadas al virus de la leucemia, ¿ya? Y la última fase es cuando ya el gato elimina saliva y lágrimas, que son el tipo de secreciones. En toda esta etapa, ¿ya? Generalmente nosotros al gatito lo encontramos cuando ya está inmunable por el virus, ya es contagiante a otros gatos y ya necesita cuánto otros gatos están subiendo, ¿ya? Y en este periodo, con un sistema inmune normal, pueden pasar de 4 a 6 semanas, ¿ya? El ELISA va a salir positivo, que es un buen ELISA claramente, después de los 14 días. Pero el PCR sí o sí va a salir positivo a las 2 semanas. Es muy importante que lo tengan en consideración para el diagnóstico. Entonces, como les dije en la etapa anterior, en la fase 3, si bien las tres opciones, ya está infección abortiva, ya, que es lo ideal, es el gato perfecto, ya. El gato tiene un sistema inmune, ya, el gato es contagiado, pero su sistema inmune logra eliminar el virus, ya. El virus solamente alcanzó a replicar a nivel de linfonodos y orofaringe, nada más. Ese gato no va a contagiar y si yo le hago PCR o ELISA va a salir negativo. Ya, ese es el dato que todos queremos tener en la vida. Después está la epidemia transitoria, que es la regresiva o latente, que el virus hace el ingreso a la faringe, ya se replica y pasa a circulación, ya. El sistema inmune lo logra detener, logra erradicar el virus, ya, no presenta la enfermedad, el ELISA sale negativo, pero el PCR sale positivo, ya. Aquí es súper importante que cuando tengan un paciente positivo a leucemia por ELISA, siempre tengan que hacer PCR, no se queden solamente con el ELISA. ¿Ya? Pero este gato, que hizo una epidemia transitoria, ingresó al virus, lo replicó, lo diseminó, el sistema inmune logró eliminar de su cuerpo, en algún minuto puede ese virus quedar escondido en alguna parte. Y ese virus, frente a un estrés, se puede reactivar. Y eso es como lo malo. Después está la epidemia persistente o infección progresiva, que es el gato infeccioso para los dos, que la respuesta inmune no es adecuada, hace la epidemia primaria y secundaria, pasan aquí todos los exámenes positivos, y se queda contagiado. ¿Ya? Y también está la otra opción, que es la infección local. Ya sabes que me refería con, por ejemplo,
la infección de la glándula mamaria, ¿ya? Que muchas veces se puede en un puro órgano depositar y quedarse ahí, y ese órgano genera replicación y ese órgano genera la infección, ¿ya? Va a producir de forma intermitente el virus, ya no siempre, puede que sí lo infecte, puede que no, ¿ya? Y pueden salir a los exámenes muchas veces usados concordantes, positivo, negativo, negativo. Este es como el más difícil de diagnosticar. Finalmente, este es el biopsia, un paciente con ¿Seguro? A ver, mírame. Déjame mirarte tu ojo. No, para acá, pues. el virus se A mí, expone, mira. ¿ya? En días pasa a viremia transitoria, que es cuando el No se te sistema ve inmune lo como a puede mí, detener, no. o la viremia persistente, ¿ya? El virus que queda en latencia es el que se puede en el fondo, eliminar, pero frente al estrés lo puede reactivar. Y ustedes se fijan, esto va por grado. Primero el virus pasa en orofaringe y linfonódulos, después médula ósea, después órganos, ¿ya? Y después ya órganos específicos como vejiga, como glándula mamaria. Algo súper importante. Cuando tengan un gatito recién adoptado, el sistema clásico es como, ese es positivo a leucemia. ¿Qué hago con el gato que es positivo a leucemia? Siempre, bueno, en cualquier tema, que ya no es tema de enfermedad infecciosa, pero siempre en un paciente recién adoptado tiene que estar aislado, independiente de donde vengan, que se venga de un criadero, de la casa de un amigo, da lo mismo. El paciente siempre recién adoptado, al tener este cambio de casa, de familia, de ambiente, va a tener una baja inmunidad. Y muchas veces son portadores sintomáticos de muchas cosas que pudo transmitir la mamá y que se pueden en el fondo expresar desde esta baja de inmunidad asociada a estrés. Entonces, siempre un paciente nuevo, recién adoptado, tiene que ser aislado, ¿ya? Un tema preventivo, ¿ya? En este tema de prevención, el periodo de incubación o de expresión de enfermedad puede estar incubando son de 7 a 14 días, ¿ya? Y se recomienda que el PCR, que como les dije, es más representativo, se haga las 2 semanas del último contacto posible del gato. O sea, si yo, por ejemplo, adopté un gatito ayer, ¿cuánto desde ayer? Las 2 semanas, los 14 días. El ELISA puede recién dar positivo a los 60 días. Solamente si es que el gato hizo en el fondo esta viremia. Si el gato, por ejemplo, hizo la enfermedad abortiva o la enfermedad latente, puede que incluso no salga en el test. Entonces siempre es importante que ojalá puedan partir con PCR. Si no pueden, van a tener que esperar al menos 60 días o 30 y para repetir los 60 días. El ELISA, como les decía, recogido, un modo recogido la primera semana no es útil, ¿ya? Si sale negativo en un gato recién adoptado, no se sabe si puede cambiar, entonces siempre tienen que volver a repetirlo. El uso de PCR acorta el periodo de cuarentena, ¿ya? Y si un gato es adoptado de la calle y no se puede hacer el PCR, tiene que estar aislado al menos un mes, ¿ya? Y siempre que tengan a un gato con el ELISA positivo, tienen que hacer PCR, ¿ya? Siempre. Porque puede que sean incluso regresivos, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, ya estos dos personajes, les pongo el caso de mi gato. Mi gato cuando yo lo adopté, salió a Aires ELISA negativo, yo quedé súper feliz, emocionada, y al año se me ocurrió cuando lo fui a buscar donante de sangre. Le hice un PCR y me salió positivo. Casi me morí. Yo tuve una semana. Y después dije, no, claramente mi gato es portador de la enfermedad, pero no la transmite a no ser que se estrese. Y es en el fondo un portador latente. Entonces, ojo con eso, porque mi gato en sí no es contagiante para mis otros gatos, a no ser que se estrese. Ya, si mi gato igual están vacunados con la leucemia, pero él en el fondo produjo como una bomba de tiempo. No lo sabe. Entonces, la transmisión resistente horizontal por la miedo, complicación de la faringe, puede ser en ese mismo minuto de infección abortiva, se disemina a los órganos y el contar otros órganos, como dije, es muy importante que no lo olviden. Contar otros órganos, principalmente en los tejidos, puede ser infección discordante y que no salga o salgan resultados positivos o negativos y ustedes no sepan en el fondo qué está pasando. Acá este es un resumen ¿ya? De lo que se vería en un examen de sangre. Bueno, se ve mejor, no hay, acá se ve mejor, ¿ya? Pero en el fondo se ve, quiero tomar, si aquí tomo qué examen tomo, de acuerdo a cada caso de la enfermedad. Por ejemplo, en estado de la infección progresiva, me debiesen salir todos los resultados de ELISA, inmunocromatografía y PCR positivos. Si la enfermedad regresiva, me va a salir el ELISA,
negativo, pero el PCR positivo. ¿Ya? Y recuerden que también cuando uno toma el examen de sangre para mandarlo al PCR en el laboratorio, el laboratorio me va a preguntar, ¿quieres ADN o quieres ARN? Recuerden que el ARN es el primer ingreso de la hebra del virus de la leucemia, solamente ingresó, y el ADN es cuando el virus ya se replicó. Entonces, si pueden, ojalá tomen los dos, ¿ya? Porque puede que solamente haya ingresado y que no se haya replicado, ¿ya? La abortiva me debiese salir negativo siempre, ¿ya? Y la focal es variable. Los signos de leucemia, son millones. Ya están los signos neoplásicos, los no neoplásicos, y las manifestaciones no hematopoyéticas, ¿ya? Entre las neoplásicas están todos asociados al linfoma, como primera opción, ¿ya? El linfoma puede tener millones de presentaciones, puede tener linfoma alimentario, linfoma ocular, linfoma renal, son millones, ¿ya? El tratamiento es igual a todos en el protocolo de acuerdo al grado y a la gravedad del linfoma. Muchas se pueden acompañar con cirugía, otras veces no, eso ya depende de cada linfoma. Después están las leucemias linfoblásticas y linfocíticas. Esta afectación de la médula ósea y el síndrome mielodisplasico, que en el fondo hace una aplasia medular completa. ¿Ya? En las neoplásicas está solamente, por ejemplo, la asociación anemia a trombocitopenia y la panleucopenia, que es en el fondo una variación de la panleucopenia que muchas veces después lo vamos a ver, se puede confundir. Y las no hematopoyéticas están la típica enfermedad que tiene tomatitis felina, muchos abortos asociados también a baja de inmunidad, a de inmunodeficiencia y muchas afecciones neurológicas. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente antecedentes y anamnesis. Ya un paciente que, por ejemplo, es outdoor, sin tener las vacunas al día, tiene mal control de su carnet sanitario, hay signos clínicos asociados, por ejemplo, tiene la boca inflamada, tiene mal sistema inmune, tiene muchos complejos respiratorios, constantemente se está enfermando, y las pruebas lógicas en sí, pero los exámenes complementarios. Colencia ELISA y PCR, el elemento viral que no es muy usado en una resistencia directa. Ambos se ocupan más que nada en temas de investigación. Importante, como les expliqué, ¿cómo hacer cuando recién un gato recién adoptado? Hacer con la PCR a los 2 semanas de recién adoptado, se utiliza al día 30 y al día 60. Cualquier lista positiva se confirma con test. Siempre hacer, ojalá, más de un PCR en la vida. Súper importante. ¿Ya? Y siempre, ojalá, se puedan hacer PCR, no sé, el de ELISA sería, a veces por costo no se puede hacer, pero sería de ella. ¿Cuánto sale? Depende del laboratorio. Pero, por ejemplo, si haces ARN y ADN, sale como 60.000 pesos. Para laboratorio, si tú le agregas como el costo que la clínica finalmente le pone, o que el médico tiene que va a domicilio le pone, que se le pone un precargo, sería como, no, como 70.000 o 80.000 pesos. Versus el test de ELISA, que sale como 40. Entonces, casi nadie lo quiere hacer siempre los dos. Bueno, o uno o algo lo otro. Eso lo pone. Ya, acá en el fondo, un resumen de lo mismo, lo dice que pueden aparecer frente a qué tipo de infección, si es progresiva o regresiva o abortiva. ¿Ya? Tratamiento. Ya es bastante variado y no hay nada específico. Ya siempre depende de la sintomatología de la enfermedad que tenga. Muchas veces, cuando le llega un paciente positivo a leucemia, no va a llegar con el de la leucemia anciana, que tenga un daño muy severo de la leucemia. Generalmente tiene una patología asociada, por ejemplo, el complejo respiratorio que no mejora, vómitos crónicos, mucha diarrea, millones de causas, y ustedes, por accidentes de esta forma, accidente yo le llamo, que es parte del protocolo de exámenes diagnósticos, toman leucemia y felino, que es como el PAC, y sale positivo. Ya, eso es como lo que siempre ocurre en la clínica. De acuerdo a la sintomatología que tenga, se va a hacer tratamiento sintomático y soporte nutricional. En caso de cuadros de linfoma, se hace quimioterapia, y hay inmunomoduladores que se ocupan mucho en el principal, por ejemplo, y drogas antivirales. ¿Ya? El uso de inmunomoduladores ha sido bastante controversial, porque en el fondo, como les dije, el virus de la leucemia o el sistema inmune en sí tiene dos opciones. O sobreataca el sistema inmune, se ataca a sí mismo, como por ejemplo el tomatitis que ataca
no reacciona en el fondo autoinmune, ya, o al mismo tiempo, el sistema inmune es tan bajo que es fácil de contagiarse de cualquier cosa. Entonces, el Egipto, al estimular el sistema inmune, si tengo, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, estoy salvando más el cuadro autoinmune. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el uso de Egipto es controversial. Hay que ver en cada caso puntual si es que efectivamente conviene usarlo o no. En las drogas antivirales está el interferón omega felino, ¿ya? Que es muy caro, de la marca Zoetis. Generalmente Argentina lo ingresa más a Chile, que es lo que realmente Chile lo compra. Se aplica de manera subcutánea por 5 días y después se aplica después de varias veces. Y hasta 3 veces se puede aplicar. Ahora se describe que el uso de interferón omega felino solamente se puede usar una vez en la vida del gato. O sea, un esquema total. Más veces después deja de ser tan eficiente. ¿Ya? La sidobudina ya en teoría impide la replicación en vitro del virus. Pero ahí también es controversial, porque todo esto se hace como estudio en investigación. ¿Ya? Y la teclamida que más se ocupa actualmente, que en el fondo inhibe la integrasa, que es la que ingresa en el fondo esta parte de ARN infeccioso. ¿Ya? Y parte del tratamiento en el fondo de soporte en caso de anemia severa de transfusión por un VGA de 50%. ¿Cómo es la forma de prevenir la leucemia, aparte del tema o de manejar el dato positivo de la leucemia? Principalmente el dato positivo de la leucemia, ojalá alejarlo o aislarlo, ¿ya? Ojo que no se aísla porque pueda contagiar a otros gatos. Todos yo tengo mis gatos vacunados, la probabilidad de contagio es del 0,1% o menos que eso. Sino que este gato que es positivo a la leucemia es más fácil que se infecte de otras cosas. Los humanos pretenden tenerlo como un gato burbuja, que en el fondo esté como sobrecuidado, ¿ya? Siempre ese gato tiene que estar castrado, esterilizado, ¿ya? Si que esterilizar un minuto que no esté tan infeccioso. No dejarlo en un lugar de un paciente parvo canino, ¿ya? Proteger las infecciones oportunistas, principalmente, por ejemplo, el micoplasma, ver el tema del microcelio siempre de manera rigurosa. Y ver el tema de las vacunas, ¿ya? Viene ahí un tema controversial, porque si es un gato que es outdoor, de dispositivo de leucemia, tengo que vacunarlo sí o sí. Porque si, por ejemplo, si llega a contagiar una de las enfermedades de la vacuna, ¿ya? Y no tiene la vacuna, no va a valer que fallezca eso, ¿ya? Pero si el gato sale y dispositivo de leucemia, tengo que vacunarlo para que tenga alta protección. Ahora, si el gato es de departamento, se tiene que evaluar. Recuerden que las vacunas en gatos de departamento pueden ser incluso cada 3 años. Entonces, igual se puede decir en el fondo hacer un tratamiento o una protección bien lejana. Ojalá que coma buena alimentación y de muy buena calidad, que evite el estrés, ¿ya? Y que se hagan controles, ojalá, bastante amplios de exámenes de sangre, exámenes de orina, ecografía, súper importante en estos casos, porque muchas veces hasta hay linfomas con órganos muy pequeñitos y no se ven, ¿ya? O un linfonodo de un día a otro, agrandan y el primer signo de la mano. Controla el peso y los exámenes de sangre siempre es importante, y la higiene ambiental. En los gatos, se recomienda que siempre los gatos sean indoor, para no tengan el tema de riesgo de contagio. Importante, se quedan los gatos al menos una vez en la vida. Ya, cuando usted tenga una consulta, un gato y le digan, no, mira, tenemos negativo a la leucemia felina. ¿Hace cuánto? No, hace 6 meses cuando lo va a creer. ¿Vuelto a repetir? No, hagámoslo de nuevo. Siempre. Porque he visto muchos pacientes en la clínica que pasa eso, que nos hizo el examen a los 6 meses y después el gato era negativo y era positivo. ¿Y por qué? Porque no se inventó la enfermedad. La vacuna no es una vacuna esencial, se pone en el miembro posterior izquierdo, se ponen dosis separadas por 21 días, después se pone el refuerzo a la edad de, o sea, 1 año después de la dosis anterior y después cada 2 años. O cada 3 años de acuerdo a la posibilidad de contagio. ¿Por qué se toma lo que decía en el PCR? El ADN y el ARN. El ARN se está transformando y el ADN está integrado en la parte de la memoria de la célula. Y el ISA, el cristalino. Agregan eso siempre considero. Entonces, yo he escuchado que la vacuna de la leucemia siempre hay que ponerla posterior al resultado negativo. O si no le hago el examen y la vacuna, como que voy a desencadenar la primera. No. Lo Lo que pasa es que, a ver, hay tanta leucemia acá en Chile que se está llamando a vacunar todo. Literalmente un sobre llamado de vacunar. Tienen que tener un criterio si formado ustedes, son como la generación nueva de veterinarios,
que sí hay que vacunar, pero vacunar por fundamento. ¿Ya? Si yo vacuno un gato que es positivo a leucemia y lo vacuno igual, no va a hacer nada. Lo que voy a hacer es aumentar el riesgo de fibrosarcoma y gastar plata con el cuello. Es todo lo que voy a hacer. Ya, no voy a afectar nada más. ¿Ya? Pero ese riesgo de fibrosarcoma, si tengo la mala suerte, voy a generar una cirugía, quizás una amputación de un gato que puede que sea positivo a leucemia. Entonces voy a grabar todo el sistema inmune de ese gato con una vacuna que no es necesaria. ¿Ya? Y se recomienda que efectivamente el gato se haga el examen de leucemia, si es negativo. Exacto, eso es lo ideal. Pero volvemos al mismo tema de cosas. Muchas veces la gente no tiene la posibilidad de hacer el examen retroviral y se pone la vacuna igual por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensen que en lugares de bajos recursos la gente no va a poder hacer ese examen y ese gato se va a morir posiblemente. Y si no, ese gato sano se va a contagiar a los 4 meses cuando salga a la calle de leucemia. En cambio, si yo lo vacuno, se va a perder la plata, pero no se va a morir de leucemia. Es como ver en el fondo el criterio de cada gato en qué situación vive cada uno. ¿Ya? Y acá es importante y es muy clave, ustedes como eduquen a los tutores. ¿Ya? También me pasa mucho, yo trabajo en clínica y trabajo a domicilio. Me pasa mucho gatos de departamento, no le ponemos las vacunas anuales. ¿Por qué? Porque el veterinario de cabecera no dice, ¿sabes qué? Las vacunas pueden ser cada 3 años, los controles igual anuales. Y se les justifican, ¿por qué hacen los controles anuales? Es una educación a ese propietario. Y mientras uno más lo eduque, en el fondo más va a fidelizar con la necesidad de uno. Pero en el fondo, lograr sacar un control o una consulta para vacunar a un gato de departamento todos los años es innecesario. Así que ustedes tienen que cambiar eso, por favor. La rabia igual. A ver, la de la rabia, hay un tema con la rabia. Ya, el reglamento de la rabia dice que depende del fabricante. El reglamento de la rabia chilena dice que la vacuna se puede aplicar cada 1 o 2 años de acuerdo al fabricante de la vacuna. Acá en Chile tenemos varios fabricantes, pero hay 2 son principales, que uno es la Radware y la otra es la Novivac, ¿cierto? La Radware, el fabricante dice que solamente dura 1 año. Y esa tengo que ponerla anual, porque la protección es por 1 año. Pero la Novivac dice el fabricante que puede tener la duración de 3 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo en caso de departamento? Pongo la Novivac. Porque tengo el respaldo legal del fabricante que me dice que va a ser efectiva la duración de 3 años. Si yo hago un gato, lo vacuno con la Radware que dura por fabricación 1 año y le pongo el certificado 3 años, yo estoy incumpliendo. Y si ese gatito después con un foco, por ejemplo, de murciélagos en ese edificio, se lo pueden pesquisar y decir, no, el certificado está falsificado. Entonces, tienen que ser ustedes honestos y de fondo tener estas 2 variantes. Por eso preguntaba cuántas relaciones con ellos. Pero de hecho, gatos que viven en zonas rurales deberían usar la del año si son. Y ahí Por eso ahí es donde una vez el estilo de vida exactamente. de dónde vive, porque si vive Ahora, en eso, y por ejemplo, la Radware, que tiene la duración de 1 año, no duele nada navegar, nada. Y la otra duele demasiado. Entonces, muchos que me dicen, pero no, quiero ponerla de 3 años, así, una pura vez, una pura vez. Ok, si no me dice que usarla de 1 año, pues tiene que ser todo el año vacunado, y digo, también no es sarcoma, porque la vacuna antirrábica y la vacuna de leucemia son las que más riesgo producen. ¿Ya? Así que eso. Vamos a hacer. Donde dice. Ahí. Dice causar el uso de compartir. Ahí está. Oye, bueno, Después de pagar los 5 millones de pesos, no van a pagar 4 millones. Yo te estaba diciendo que Cuando la dieron la clase. voy a pegar sí. Habla con el Jorge, que el Jorge vota por el. Sí, porque la potencia también, porque es una apañadora. Es una apañadora. Encima votó negativo, ¿no? Niña, niña. No, sí, porque no, pero las veces tenía la clase de la martes. Voto bien, pero es del martes.
Porque a mí me dicen apoyen, yo apoyo. Persona. No estoy peleando, apoyen, yo apoyo. ¿A quién le da lo mismo? Yo apoyo. Ya. Ya, ahora vamos a hablar de PIB, o abreviado, dice la palabra PIB, nombre completo, institución felina. Es un virus ARN de cadena positiva y con envoltura. Aquí siempre piensen, virus con envoltura es más fácil de desinfectar. Virus sin envoltura es más resistente. ¿Ya? Este es un virus con envoltura, tiene alta tasa de mutación durante su replicación y se puede cruzar intraespecies. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mismo coronavirus con un mismo molde, por así decirlo, que está el coronavirus humano, el famoso COVID, ¿ya? El coronavirus porcino, el felino, hay varios tipos, ¿ya? El caso tiene dos serotipos, que es el 1 y el 2. ¿Y cómo se produce en el fondo este virus? Que ingresa la infección, por así decirlo, muta asociado a 3 genes que buscan la atracción hacia el enterocito para después llegar al macrófago. El gato no infecta de pico, sino que infecta del coronavirus felino. Como les dije, en ese sentido, los desinfectantes puede resistir incluso 7 semanas en condiciones óptimas, pero muy específicas de temperatura y humedad. Es una enfermedad inmunomediada, que quiere decir que su cuerpo en el fondo sobre reacciona a esto y agrava más el cuadro infectivo. Y hay razas más predispuestas mientras más puras sean. Y se describe que las razas persa y la bengala son las que tienen mayor predisposición. Y hay una predisposición también etaria, que se describe que edades extremas también tienen mayor sensibilidad al virus. ¿Por qué esto? Principalmente por la inmadurez del sistema inmune o por el agotamiento del sistema inmune, y los dos extremos. Esta es la composición del virus de PIF, ¿ya? Tiene proteínas de envoltura, proteínas de espícula, que estas principalmente son las que asocian a las mutaciones. Proteínas de membrana y proteínas de nucleocación. Y está el virus ARN, que es el que va dentro del virus. ¿Cómo es la teoría de la mutación? Ya está este virus y tiene esta atracción por el enterocito. Entra el enterocito, ya se multiplica y pasa al torrente sanguíneo. ¿Ya? La mutación está principalmente dada por el gen ORF13, ya que le permite replicarse en los macrófagos. Acá hay dos tipos de replicación. Primero el enterocito, llega a la sangre, ya este virus que ingresó del enterocito a la sangre circula por la sangre y va a la reacción hacia los macrófagos. Y de los macrófagos lleva a la segunda como infección, que es cuando hace realmente la epidemia y la enfermedad en sí. Acá entonces se describe como las dos posibilidades de infección, ¿ya? El gato generalmente elimina vía fecal el virus, ¿ya? Que este virus fecal puede no convertirse en PIF, ¿ya? Y el gato se puede infectar cuando tiene mal sistema inmune, por ejemplo, cuando la infección materna disminuye, ¿ya? Este virus va a ingresar al tejido con más inmune, a enterocitos, va a replicarse, va a llegar, como les decía siempre, enterocitos y después macrófagos entéricos o respiratorios. Después, ¿cómo es que se transforma en PIF? ¿Ya? Este mismo gato que está estresado, acá se contagió, pero en el fondo no hizo la enfermedad, solamente fue portador. Este gato estresado, ya con mala inmunidad, va a desarrollar una respuesta de complejo antígeno anticuerpo, ya, acción de inflamación, de permeabilidad, y va en el fondo a seguir replicándose vía sangre, llegando a diferentes anticuerpos y a diferentes macrófagos. Y ahí es cuando la enfermedad realmente se expresa. Las heces son la mayor fuente de infección del virus, ¿ya? Es raro en saliva y es raro en vía placentaria. Luego de que el virus ingresa al gatito, se demora 7 días post-infección en hacer la epidemia en sí, ¿ya? Muchas veces puede estar todavía haciendo epidemia sin empezar la enfermedad. No se ha logrado transmitir el coronavirus de PIF directamente, solamente se ha hecho de manera experimental, ¿ya? Y en gatos que desarrollan la enfermedad siguen adquiriendo el virus, solamente sucede a las 6 semanas del contagio. Los signos son muy específicos y los signos acá son muy importantes que consideren que depende de la inmunidad de cada gato, ¿ya? Y la inmunidad humoral. Si el gato tiene buena cantidad de cuerpos, va a ser
más probable es de simbología de PIF húmedo. Y si tienes baja inmunidad, va a ser de PIF seco. ¿Ya? Los signos, como dije, son muy variados, son muy específicos. Van a encontrar fiebre, letargia, anorexia, baja de peso, linfadenopatía, mucosas pálidas, pueden encontrar líquido a nivel abdominal, líquido en otras cavidades, inflamación intestinal. Pueden encontrar incluso, hay gatos que en la primera fase de la infección generan diarrea, como un único signo clínico, ¿ya? Y es una diarrea muchas veces limitante. Bueno, sí se limita. ¿Ya? En cuadros respiratorios, cuando hay en el fondo acumulación de líquido, puede generar disnea o taquipnea. A nivel cardíaco puede generar taponamiento cardíaco, ¿ya? O fusión pericárdica. A nivel escrotal, cuando un líquido puede generar aumento de la fusión escrotal, ¿ya? O priapismo en algunos casos. Y a nivel neurológico es muy variable, ya puede generar cambios de comportamiento, signos vestibulares, nistagmo, posturas diferentes, anisocolia, ataxia, paresis, paraparesis, es muy variable. A nivel ocular, lo que más se ve son signos de uveitis, a veces está enfisema, inflamaciones perivasculares, y a nivel dermatológico se refiere generalmente a zonas de piel con necrosis y con zonas de vasculitis o elitis. Como les decía, estamos presentaciones húmedas o secas, que dependen principalmente del sistema inmune, y muchas veces se describe que siempre el gato, por mucho que parta de la presentación seca, va a terminar en húmeda, ¿ya? Hay gatos que pasan directamente a la húmeda, y post-mortem se pueden ver igual que hubo ciertos signos muy sutiles de presentación seca, ¿ya? Pero la húmeda es 1000 veces más rápida en presentarse que la seca. Bueno, estos signos son específicos, ¿ya? El PIF húmedo tiende a ser mucho más agresivo. Casi siempre la primera función es a nivel peritoneal, o sea, abdominal. Poco por ciento es torácico, un 11%, y 22% es en ambas cavidades. ¿Ya? Generalmente tiende a ser, cuando se analiza este líquido, transudado modificado o sudado séptico. ¿Ya? Y tiene que ser rico en proteínas y baja cantidad de células. Cuando el PIF es ocular, tiende a ser bilateral, no necesariamente, pero es una tendencia. Hay uveitis, miosis, y puede haber incluso enfermedad vaginal en algunos casos. Este es un tipo de PIF que, para nuestra felicidad, es uno de los PIF más tratables y más curables, que no requiere en el fondo toda la terapia antiviral como los otros PIF. ¿Ya? El neurológico tiene mucho más pronóstico, tiene serología neurológica muy severa, y siempre hay que asociarla con un diferencial a los signos asociados al ausente, que les mencioné que pueden ser muy similares. Y el PIF entérico, que puede ser en el fondo autolimitante, son gatos jóvenes y pueden tener episodios de vómito de diarrea. A veces post-mortem se pueden ver lesiones no que se afectan principalmente en válvula ileocólica y pueden afectar este mismo nódulo mesentérico. Cuando, por ejemplo, los signos clínicos, si yo tengo, no sé, PIF flash, ¿se puede combinar con PIF húmedo y PIF entérico? Sí. Sí, todos. ¿Puedo tener todos a la misma vez o solamente uno? Ah, no. Hay que mandar preguntar algo. Sí, eso mismo. Si era uno o No, se podía. pueden ser Y otra todos. cosa, ¿por qué se acumula líquido? Porque usted dijo ya que el virus ataca en el fondo a los macrófagos, pero ¿qué hace que se...? Lo que pasa es que es una razón también como la red de hipersensibilidad. Entonces, como es un virus que es atacado también por el sistema inmune, ¿ya? Genera mucha inflamación. Y la inflamación es la que exuda líquido. La inflamación localizada es la que, porque en el fondo la acumulación de líquido produce las serosas. Entonces, ¿de dónde viene el líquido? Es la inflamación de las serosas, producto del coronavirus mutado. ¿Ya? Ellos son y la gente que no hace ese líquido libre, solamente nódulos. Es como la diferenciación. Acá hay signos de uveitis. Acá, por ejemplo, se pueden ver como domos del intestino. Acá hay algo muy inflamado. Por eso una de las signologías que puede ser incluso autolimitante son gatos jóvenes que hacen episodios de diarrea y se pasa solo. Sea un gato que se contagió de coronavirus y, por favor, no tiene por qué ese gato hacer el PIF. Solamente se contagió de coronavirus, tuvo diarrea autolimitante y pasó. Pero ese gato bajo una situación de estrés puede reactivar el virus, mutarlo y hacer el PIF. O sea, yo quiero diferenciar entre el PIF, el toxoplasma, la característica se explica plasmocítica muchas veces. ¿Por qué? Porque están estos linfonódulos reactivos, están estos nódulos también, y muchas veces el PIF está asociado al tiricio. O sea, ahí empiezan todos estos diagnósticos asociados a patologías crean tiricio. Pancreatitis, leucemia con deficiencia, biotórax, cúmulo de líquido en el tórax, infecciosa séptica y un problema cardíaco.
Ya, este es un gatito post-mortem, ya que se ve el típico líquido amarillento, que es un transudado o un exudado. Generalmente es más transudado. Y a nivel como de órgano, ¿ok? Esas cositas como blancas son tejido granulomatoso, que no debiese existir. Más el líquido. Muchas veces el líquido cuando se saca puede ser como muy líquido o puede ser incluso como gelatinoso. Y acá, por ejemplo, ustedes son granulomas focales, asociados a vasos sanguíneos. Y esos tres puntitos blancos que se ven ahí son intestinos. ¿Cómo es el diagnóstico? Ya, bueno, el diagnóstico de PIF no tiene ningún examen específico, siempre que cuando hace una lista de prediagnósticos, descartar, y empezar casi que por descarte de llegar al diagnóstico. A nivel de sanguíneo se puede encontrar anemia, neutrofilia y linfopenia. Como ya vimos, hay otras patologías que es exactamente lo mismo. Bilirrubina alta, acá es importante lo que se sospecha es relación albúmina-globulina. Ya generalmente una relación albúmina-globulina menor a 0,6 descarta. Si es mayor a 0,6 es sospechoso, ¿ya? Y esta muestra que se toma es para alfa 1 glicoproteinasa, ya que en la realidad no se hace, ¿ya? A nivel experimental se puede hacer, pero en la realidad no se hace. Y la serología, importante. Uno no puede o no debiese hacer al tutor gastar plata en un examen de coronavirus. ¿Por qué? En el fondo, si el gato tiene serología de PIF o estamos sospechando de PIF, debe tomar un examen de coronavirus. Ese coronavirus va a mutar dentro del gato. Ya, yo puedo tener que, o sea, puedo tener un gato portador de coronavirus, pero no necesariamente que haga el PIF. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es muy importante. Puede ser, estar latente la enfermedad. Lo que pasa es que Como una complicación. no, Yo lo veo de esa manera, que voy a poder tener latente ahí y en caso de estrés se me va a desencadenar, pero si no lo voy a mantener ahí. es que no es tan así, porque esa es como el virus de la leucemia. El virus de la leucemia es así, pero el virus del coronavirus es como si yo ingresara, va a ser un ejemplo muy malo, pero si yo ingresara flaca, chica, a un lugar y tengo que transformarme en ese lugar a, no sé, alta y gorda y, no sé, cresta, para hacer la enfermedad. Tengo que transformarme dentro del gato para hacer la enfermedad. No voy a entrar por sí sola como virus y voy a desarrollar la enfermedad. Tengo que rotar. Exactamente. ¿Y dónde muta? En el enterocito en primera instancia. Ya. Ahí hace la transformación de tu genética para desarrollar el coronavirus que es de estrés mutuo. Sí. Por eso, ¿qué pasa? Que muchos gatos son portadores de coronavirus, pero quizás nunca se van a expresar, el sistema inmune siempre va a estar bueno, y ese virus nunca va a mutar en su interior para hacer el coronavirus. ¿Ya? Entonces, hacer la serología es lo mismo cuando yo me hago una serología por coronavirus. ¿Ya? Muestra la serología del gato para buscar coronavirus, pero no para buscar PIF, porque el PIF no se puede buscar porque es un virus mutado. Y cada virus mutado tiene una genética distinta. Entonces, estoy buscando un virus que no existe. ¿Ya? A nivel de líquido, se tiene que ver las proteínas totales, la cantidad de células que tiene. Se puede hacer muchas veces rebalsa positivo. Acá está una fórmula perfecta de rebalsa positivo, que es como agua con ácido acético y la gota de muestra. Pero en la realidad, yo lo he hecho con agua de la llave, vinagre, y ha funcionado igual. ¿Ya? Ahora, ojo, que esa rebalsa va a ser positivo frente a cualquier contenido que tenga proteína. Muchas, o sea, poca celularidad y mucha cantidad de proteínas. O sea, en el fondo también hay inespecífico, es sospechoso, muy inespecífico. Y en el líquido también se puede ver la relación albumin-globulina, ¿ya? Cosa que tampoco se hace mucho, ¿no? Pero se puede hacer. Y en órganos o ganglios, esto generalmente se hace post-mortem, ¿ya? O en pacientes que, por ejemplo, algún foco problematoso genera algún tipo de constructivo, entra a cirugía y se ve, oh, qué raro esto, y se saca una vuelta. Y ahí se puede ver en el fondo virus, ¿ya? Y con inmunoquímica, pero en realidad poco lo que se hace. Ya, las pruebas realmente confirmatorias, como de nivel máximo, es la inmunoquímica y la inmunofluorescencia, pero generalmente no se hacen porque son en pacientes con morbo. Y ya no se puede hacer más. Como les decía, medidas anticuerpos de PIF y coronavirus no se hacen, porque no se pueden diferenciar en el fondo cuál es la enfermedad real. El título positivo de coronavirus no indica que el paciente esté realmente con PIF, ¿ya? Acá en Chile la vacunación no existe, la vacunación que creo que está en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Se dice que puede ser efectiva
dispositivo y es irnos a sala, ¿ya? Como no hay muchos, pues, son muy pocos países los que normalmente la usan, no hay mucha información. Se recomienda que se vacunen a gatos jóvenes desde los 4 meses, ¿ya? Y más en casos que tienen mucha cantidad de hacinamiento o de criaderos. Y ojalá se vacunen realmente a gatos que son negativos a nivel de la serología. Y a nivel de las heces, se confirma el diagnóstico, o sea, no se confirma el diagnóstico incluso con PCR. Ya, o sea, no hay forma de confirmar por ninguna parte que es PIS. Ya, acá en el mismo que les decía, cómo testear a nivel de sangre, a nivel de difusiones, a nivel de tecnología de fluido cardiorrespiratorio y en otros órganos, ¿ya? Y a nivel de rivalta positivo, no es específico que lo principal que sospechaba antes como rivalta positivo es PIS. Como el tema de la epidemiología y la transmisión, ¿ya? El 5 y el 10 de los gatos son resistentes al virus, ¿ya? Por un 70-75% va realmente a hacer la enfermedad en su interior, pero no la va a mutar para desarrollar el virus. Entonces, un porcentaje de 5% de los gatos no se va a contagiar nunca, aún estando expuestos, 70-75% se van a contagiar y solamente el 10 a 15 de esos contagiados va a desarrollar el virus. Y solamente el 3 va a tener ciclo natural para contagiar. Finalmente, se considera que el PIRS es una enfermedad de gatos jóvenes heredada por el tema de la inmunidad muy inmadura. Y los factores de riesgo están asociados a las razas puras que viven en grupos, generalmente en condiciones de hacinamiento o condiciones de poca higiene. ¿Por qué? Porque como se elimina vía fecal, queda completamente las cajas de arena. ¿Ya? Y se ha demostrado que el mayor riesgo de gatos con PIRS en gatos que tengan infección a la carne es una deficiencia. Pero se considera que no son un hallazgo concluyente. Entonces, también es un tema controversial. Antiguamente se ocupaba únicamente como acción antiinflamatoria corticoide, ya sea prednisolona vía oral en un paciente que estaba estable, ¿ya? O dexametasona en un paciente hospitalizado, ¿ya? Y generalmente se asociaba también, si el gato, por ejemplo, tenía difusión abdominal, se inyectaba vía intracavitaria aparte de dexametasona. Y también se ha visto que la pentoxifilina también actúa muy bien y se aplica cada 12 horas, solo que tiene mucho efecto secundario y por lo tanto no se ocupa tanto por efectos secundarios un paciente que ya tenemos con inmunosupresión y muy decaído sin querer comer y muchas veces con compromiso. También se ha visto que los medicamentos usados para quimioterapia como la ciclofosfamida y el clambucilo también pueden tener una acción. Como es una reacción como de hipersensibilidad o sobrereacción, podría bajar esta respuesta inmunitaria para que haya mayor vasculitis y mayor inflamación. También se puede ocupar el tema del interferón alfa recombinante humano o interferón felino. Y como les decía, generalmente se ocupa una vez y no se recomienda ocuparlo en otras oportunidades porque la eficacia baja demasiado. Actualmente está el famoso C76, que es el tratamiento ilegal en Chile. Solamente en Australia se trata de manera legal. No sé si ustedes conocen más o menos cómo funciona este tratamiento. No. Ya. Esto es como todo de manera más, como, por así decirlo, tras bambalinas, ¿ya? Porque se supone que legalmente es como que no podemos prescribir, ¿ya? Como es un medicamento que no está legal en Chile, si yo estoy prescribiendo un medicamento ilegal, estoy siendo cómplice de algo ilegal. Y en base a eso me pueden emitir el PIS. Entonces, cuando tengo sospecha de un paciente con PIS, quiero que sea tratado con este medicamento, hay una asociación que actualmente en Chile se llama PIS Warriors, ya que está en Instagram y en Facebook. Y ustedes le piden que el tutor haga contacto directo con esta asociación. Que son muchas veces animalistas, con algunos médicos veterinarios que en el fondo dieron su vida por el PIS y que ingresan ilegalmente este medicamento a Chile y no les pone como tutor, tengo este gato que es mi paciente, o sea que mi gato, y con diagnóstico sospechoso de PIS, tengo todos estos exámenes, y lo tratamiento. Antiguamente lo que hacían ellos es que vendían el tratamiento completo, tratamiento completo creo que costaba como 2 millones más o menos. Pero muchas veces el gato empezaba a tratarse y al tratamiento número 10 se moría. Son 84 inyecciones en vivo. Entonces, ¿qué hacía este tutor con el paciente, su gatito fallecido? Y aparte con todo el resto del medicamento, lo perdí. ¿Ya? O sea, lo que está haciendo es que esta asociación está viendo la dosis por vez. Entonces, dosis 1, Avengo, dosis 2 y así, no tienen que ser un costo mayor con el tema de perder la metaforma. Pero lo importante es que
hay un tema súper como cuestionado en esto, porque en el fondo, yo igual como médico veterinario de este paciente, estoy viendo este paciente, pero no estoy prescribiendo. Y supuestamente yo legalmente tampoco puedo inyectar. Entonces, lo que se intenta muchas veces es que el tutor compre el medicamento y yo mismo lo inyecte en la casa. Y yo solamente haga el control que venga a consulta conmigo para hacer exámenes de sangre, pesarlo, ver el examen clínico general, pero no tener contacto con la medicación. ¿Ya? Porque está el tema como ilegal que pueden hacer un millón de problemas. ¿Ya? El medicamento, el tratamiento es caro. Actualmente creo que no tan caro como antes, cuesta como más o menos 1,5 millones completo. Pero es muy importante que puede existir recidiva y puede requerir tratamiento completo nuevamente. O hay datos que se mejoran completamente y no requieren más dosis. Actualmente, de 10 gatos infectados con PIF, más o menos 7 se recuperan con el tratamiento. O sea, es bastante bueno el resultado. Y como tratamiento coayudante se ocupan principalmente antioxidantes como vitaminas y antibióticos siempre cuando haya infecciones oportunidades secundarias. El que más se ocupa generalmente es amoxicilina glabulárica. ¿Cómo se previene? Ya, ojalá que no haya mucho hacinamiento de gatos. Ojalá no haya grupos de más de 5 gatos. Mayor de 5 gatos se considera, por mucho que sea un espacio muy amplio, ya una carga viral mayor. ¿Ya? Las bandas que tienen que ser bien limpias, control muy riguroso entre los grupos. Ojalá las cajas de arena, perdón, se tengan que lavar una vez a la semana. Y eso es la prevención ideal en todo tipo de gatos. ¿Ya? Que la arena se lave, se bote completa por cada caja de arena una vez a la semana, se lave la caja con desinfectantes y se use arena nueva. Evitar crías de gatos cuya ascendencia fallecieron por PIF, ya más que tienen razas específicas. Claramente, esos gatos de esa raza específica van a heredar sistema inmunitario claramente deficiente y van a tener mayor predisposición a producir la enfermedad por mutación. Siempre cuando haya hembras preñadas, separarlas. ¿Por qué? Porque la hembra preñada antes del parto va a tener una baja inmunidad. Y esta baja inmunidad es estrés. Si esta gata, por ejemplo, en un criadero, estuvo expuesta al coronavirus entérico que le fue ingreso por fecas de otros gatos, frente al estrés del parto, va a desencadenar el PIF. ¿Ya? Y ahí en el fondo va a ser una gata que va a fallecer o su bebé recién nacido. En caso de gatas con enfermedad expresada de PIF, se recomienda que se desteten a los gatitos a un nuevo ambiente de las 5 a las 6 semanas. Y generalmente los criadores no detectan y tampoco hacen exámenes para confirmar o descartar PIF y sinología similar, porque claramente no les conviene. No, pero no quedó claro si los gatitos nacen enfermos o no. Lo que pasa es que la mamá se los puede contagiar. Ya. Por eso, porque él siempre piensa que el gato en la primera etapa de su vida está más inmunodeprimido. Y ese gatito recién nacido no está recibiendo el calor de la mamá, pero aparte tiene ese virus entérico en el ambiente. Se lo va a ingresar. ¿Cachai? Y a las 2 semanas puede hacer el cuadro igual. Ser un gato, por ejemplo, de un mes con PIF, pésimo pronóstico. Ya, ¿duda con PIF? Vale, cooperación. Este es otro virus pequeño, ADN, que requiere una maquinaria completa de la célula para poder multiplicarse. ¿Ya? Es resistente y estable. O sea, quiere decir que no tiene envoltura. Puede durar incluso un año en el ambiente. ¿Ya? Pero se puede inactivar con cloro, formaldehído y cloraldehído. ¿Ya? Pero en contacto directo, en esas conclusiones, a contacto directo por 10 minutos. Tiene alta mortalidad, alta morbilidad, principalmente en gatos menores de 6 meses y menores de un año. La inmunidad que da la vacuna la trivalente, es buena inmunidad. Y la inmunidad que entrega la mamá vía calor durante las 8 semanas de vida. ¿Ya? Entonces, hay un tema súper importante. La idea es que, como son 3 vacunas trivalentes separadas por 21 a 18 días, la idea es que la última trivalente se ponga después de las 12 semanas, ojalá, y la semana 16. ¿Se entiende? Porque si no, vamos a dejar a los gatos sin anticuerpos maternos y sin anticuerpos de la vacuna. Va a quedar totalmente protegido. Se disemina por secreción y florece hasta por 6 semanas. Y la incubación es de 2 a 9 días. Hace mucho tiempo en el entorno, incluso un año, se puede contagiar por contacto directo con esos gatos infectados y también se puede contagiar.
¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo tener la cama de un gatito que falleció por parleucopenia, dejarla guardada, adoptar otro gato y convertirse en otro gatito. Ya, que pasa mucho, igual con el tema del parvovirus. Y la infección se produce inmediatamente cuando el virus ingresa. ¿Cómo es la patogenia? Ingresa el virus finalmente por inhalación vía nasal, ¿ya? O muchas veces puede también ingresar vía oral. Es como muy similar al ingreso con el virus de la leucemia. Repito, la faringe y el linfoide, y a los 2 días post-infección va a ser primera sindología. ¿Y dónde se va a actuar? Es decir, las placas de Peyerl, ¿ya? Y ahí se va a multiplicar y va a generar linfocitosis y circulación constante en los linfocitos. Acá, en esta parte de acá, es cuando genera principalmente inflamación del intestino y acá a los 5 o 9 días podría generar la diarrea en los gatitos. Entonces, en esta primera iniciación, ya sea nasal oral, tiene diferentes caminos para tomar. Puede llegar al útero, puede llegar al gatito, cortar la gestación, o puede afectar a los gatitos, ¿ya? Lo voy a explicar por qué. En el útero, va a atravesar la rueda cefálica del feto. Si el feto está en la primera gestación, ya va a producir la muerte del gatito, muerte fetal temprana, ¿ya? Esa muerte fetal temprana puede llevar a una muerte espontánea o que el gatito se reabsorba, el feto se reabsorba. Si la infección en el útero ocurre en la segunda mitad de la gestación, va a haber aborto, pero ese feto muerto se va a momificar. O van a ser un gatito con 2 cabezas, o con 2 patas, o con 3 patas, pero en el fondo con efectos severos a nivel físico. Y en algunos más severos, el gato que nace anatómicamente bien, puede nacer con displasia cerebral. Son muchos gatos que, cuando empiezan a caminar, andan con la cabeza a la derecha, porque tienen cero control de su estabilidad a nivel neurológico. Cuando el feto se infecta vía, especialmente oronasal por la mamá, ingresa vía oral el virus, hay una infección en la orofaringe, tiene epidemia rápida en 48 horas. O sea, lo que tú me preguntabas, el gatito que teníamos con la mamá, que era positiva, a las 48 días se infectó de la mamá. Ya no es tan importante el decreto. Va a afectar el cerebro, el timo, nódulos linfáticos mesentéricos y va a tener igual un daño cerebral. Quizás no tan severo como el proceso cerebral que generaba cuando se generaba en el útero, pero sí va a tener un daño cerebral en su desarrollo. Cuando el virus ingresa en gatos mayores de 2 semanas, va a ingresar también vía oronasal, debe ser recurrente que orofaringe, ya se ven los linfonódulos y va a ser epidemia a las 24 horas. Se ve el intestino, sino delgado y ayuno, y después, cuando ya genere muchas veces psicología digestiva o no digestiva, o pasa incluso como algo autolimitante, va a generar afecciones principalmente en la médula ósea, en el timo y en los linfáticos. Y cuando produce generalmente aplasia medular. ¿Ya? Generalmente se dice que el parvovirus canino es muy similar al actual a la parvovirus, como esto del hermano. Cuando llega al timo, produce la reproducción del centro terminal. En los ojos produce displasia de la retina de la dióxico. En el bajo y en el nódulo linfático produce necrosis linfocitosis. En el intestino produce las células descritas intestinales. Y en algunas partes puede inclusive a la membrana basal, o sea, afecta a los campos más profundos del intestino. Y en la médula ósea produce inmunosupresión con neutropenia y puede toda la línea blanca y toda la línea roja quedar en el piso. Entonces, muchas veces se como aplasia medular. Entre los signos clínicos, vemos el mismo tema que son variados, principalmente son sistemas gastrointestinales que se afectan. Si afecta el intestino, se va a generar diarrea. Si afecta solamente el linfonodo, va a generar una linfopenia. Si afecta la médula ósea, toda la línea blanca va a estar en el piso, roja también. Si afecta las células fetales, va a haber muerte fetal. Si afecta cerebelo y displasia o ataque cerebral. Y en casos muy severos, cuando hay una infección cerebral y no una sepsis, puede llevar en cuadros diarreicos riesgo de SIDA. Si son gatos que lo van a sobrevivir, puede generar muchas veces secuelas. La forma de presentarse es 4. La sobreaguda, signos son muy rápidos en 22 horas, generalmente mueren. La forma aguda puede tener fiebre, signos intestinales, hemorrágicos muchas veces, puede haber un shock séptico con SID y puede llevar a la muerte. La subaguda, con datos por sistema inmune, tienen depresión y diarrea por 1 o 3 días.
estos se pueden y pueden recuperarse. Y las subclínicas son datos sintomáticos y eliminadores persistentes. El virus se puede eliminar por mucho tiempo de manera intermitente. En el diagnóstico, hasta el hemograma que vamos a ver finalmente leucopenia con anemia y linfopenia, se ve una respuesta medular recién en 5 a 7 días. Ya, antes de eso no se ve respuesta medular, pero se puede sospechar que hay una aplasia medular sin ser una aplasia real. En la serología se ocupa generalmente ELISA y se ocupa generalmente ELISA de perro, el SNAP de perro, de parvovirus. Los antígenos fecales, que es donde también sacan muestras para exámenes, eliminación puede ser hasta 36 horas antes del triunfo de la infección. Ser negativo no quiere decir que realmente sea negativo, se puede usar el test canino. Yo creo que esto puede interferir con las vacunas, ¿ya? Entonces, si la vacunaron al gato recién y le toman el examen y sale positivo, no necesariamente puede ser totalmente una enfermedad, ¿ya? Así que siempre los positivos tienen que ser considerados después de 2 semanas post-vacuna. Y que sean negativos no es tampoco certero porque puede ser discriminación intermitente. La biopsia va a estar con distribución principalmente a nivel intestinal del duodeno. Está más hematoso, más inflamado, para afectar las plagas de Peyer y puede producir linfonódulos mesentéricos. Y a nivel de clínica se ve un paciente muy deshidratado, fecas con sangre, prolapso. A la ecografía se pueden ver linfonódulos muy reactivos, signos gastrointestinales y a la palpación generalmente tienden a tener mucho dolor. El tratamiento es muy complejo y es muy variado. Principalmente un paciente que está con diarrea está deshidratado, más es un gato chico, más fácil que se descompense. Entonces, sí suplementar con suero y suplementar con potasio. Piensen que cada vez que tiene un tema de vómitos o diarreas severos, lo principal que baja es el potasio. Ojalá suplementar, para que puedan medir su para ver cuánto suplementan. Siempre en cuadros de diarreas hay que observar y corroborar constantemente que no haya hidroparalítico, ¿ya? Porque es parte del pronóstico de la enfermedad. Si llegas a ver, quiere decir que el intestino está prácticamente ya todo comprometido y es poco probable que pueda revertirse. Los antibióticos que se ocupan para el tema de la enfermedad bacteriana no se ve afectada con tanta inflamación. Y para evitar estos sépticos son generalmente ampicilina con metronidazol y es acompañado de cefalexina, ¿ya? Y acá también está un tema controversial, el tema de la metoclopramida por el maropicón. Ya, si bien ambos son para el tema de los vómitos, por mucho tiempo se ha creído que no se ocupa la metoclopramida por el riesgo de generar intoxicaciones, ¿ya? Actualmente se describe que eso no es real, que en el fondo la metoclopramida lo que hace es regular la motilidad intestinal. Si tengo un paciente con baja motilidad, la va a normalizar, si tengo un paciente con mucha motilidad, también la va a normalizar. Generalmente en esos casos, para no asustarme con la infusión, lo que se recomienda en gatos es usar metoclopramida, pero en infusión constante, para poder una constante carga basal. ¿Ya? Y el maropicón, usar ojalá subcutánea, duele mucho, y bajo etiqueta se puede usar obviamente endovenosa. Ahora, ojo que, si ustedes ven el prospecto de Serenia, dice que no se pueden ocupar en gatos de menores de 6 meses. ¿No? Pero en el fondo, igual se ocupa y no pasa nada. Pero ellos en el fondo no se hacen responsables de cualquier cosa. Sea, que igual están viendo si saltamos o no saltamos, o sea, o vamos con todo, Exacto. no hacemos nada. Ya, en mi experiencia, yo nunca he visto un efecto secundario de Serena. Nunca. Eso que conmigo me bastante seguro. No sé. Aparte del dolor. Pero yo, que lo más siempre lo manejo dando venoso. Está en hospital, voy a prestar claramente la guía endovenosa que está pinchándola a lo que más encima duele. Aparte se le dan vitamina del complejo B, ya que a mí me sirve cobalamina. Piensen que siempre cuando hay un intestino inflamado está disminuida la absorción intestinal. Entonces se suplementa con cobalamina para mejorar la absorción intestinal. Son 3 ampollas que suman los 50 por gato, una vez por semana por 6 semanas. Y luego se va espaciando cada 2 semanas y después una vez al mes y así. Actualmente también hay un estudio y también es controversial el tema de la cianocobalamina. Antes se decía que tenía que ser únicamente inyectable porque la única forma de ser 100% absorbida y tener 100% acción en el intestino. Claramente un órgano que estaba inflamado, por eso estamos administrando. Pero ahora ha habido estudios que dicen que cianocobalamina oral, por ejemplo, la que viene en la neurobiota oral, incluso puede llegar a
a equilibrar los mismos niveles de cianocolamina inyectable. No está como eso en controversia, ¿qué es mejor? ¿100% inyectable o oral? Para prevenir, importantísimo, higiene y te haga hacinamiento, principalmente en gatos chiquititos, no juntar gatos fertiles con gatos adultos, y la vacunación trivalente. ¿Cómo es una vacuna trivalente? Bueno, hay muchas marcas, la Quantum, la Ferocell, creo que es la otra. La idea es que sean siempre de dosis separadas por 21 días, ya que la última dosis sea pasada de 16 semanas. En algunos casos, si por ejemplo empezaron la vacunación muy pequeñitos y a la semana 14 terminaron la última dosis de la trivalente, es mejor que pongan otra trivalente y pongan quizás 4 a que se quede la semana 16 sin vacuna. ¿Se entiende? Y son 3 dosis igual que con los perros. Sí, yo así escuchaba que era una necesaria, a ver si por 2 dosis, cuando yo preguntaba si como que ninguno era capaz de responderme si era como al criterio de cada profesor. No, de hecho, ¿Se parte los 2 meses? generalmente después de acuerdo al criterio de dónde es el ambiente que vive el gatito, ¿ya? Por ejemplo, si vive un gato con mucho hacinamiento o en un ambiente que puede ser muy fácil que se contagie, partes a los 2 meses, ¿ya? Y pones cada 21 días las dosis. Pero si llegas a la semana 16 y ya pusiste las 3 dosis, pones una cuarta, ¿ya? La idea es que la semana 16 te ponga, o sea, el pasado te ponga la última dosis. Es mejor poner más dosis que poner menos dosis. Y que la semana 16 quede como en el aire, sin protección. Que van a bajar la protección de la madre y aparte la protección de las vacunas. Se va a quedar 6% descubierto. ¿Ya? Y la dosis de las vacunas son 3 dosis separadas por 21 días, asumiendo que la semana 16 vamos a tener la cubierta, ya en gatos pequeños, y 12 dosis separadas por 21 días en gatos adultos. Ese es el protocolo de vacunación en gatitos y en gatos adultos. Nunca es una dosis. Ahora, ojo, que también está el tema. La revacunación es al año de edad del gato, no al año de la última dosis. Igual que la vacuna antirrábica. Siempre como uno ve calendario de vacunación, puso, no sé, pues el 6 de enero, la próxima dosis le corresponde el 6 de enero del 2025. No, es al año de edad del gato. ¿Ya? Entonces pones, por ejemplo, 2, 3 y 4, después cuando el gato cumple un año, y después ahí tú ves el criterio, cada 3 años o bueno. Estas. ¿Tienen dudas? No. Ya, De la mañana. Tiene que poner dejar de comprar. bueno, Relax. Por una pelea. ¿qué compartiré? Blanca, ¿tú sabes cómo se queda guardado eso en la nube?